Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Aquino Dabol, Santa Cruz, Facultad Ciencia de la Salud, de la carrera Licenciatura de Enfermería, cursando con la licenciada Judith Giovanna Mendoza. Somos del segundo semestre, grupo C, C2. Los integrantes de este grupo son mi persona, Marisol Maita Pilco, y Lisette Lorena Flores Pérez. Hoy le vamos a hablar acerca de los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán pautas para evaluar al paciente, indicando su estado de salud, así como habrá cambios en su evolución, ya sea positiva o negativa. Signos vitales: tenemos el pulso, respiración, temperatura corporal y tensión arterial. Las abreviaturas de los signos vitales son la T de temperatura, la P de pulso, la R de respiración y PA de presión arterial. Los materiales de los signos vitales son una charola para el material, termómetro de mercurio, tensiómetro, reloj, libretita, lapicero de 4 colores que son verde, negro, azul y rojo. Hoja térmica, frasco con antiséptico, frasco con jabón, bolsa para basurero. El concepto de la temperatura se refiere al grado de calor o de frío, expresado en un término de uso escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de la temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada, que mantiene constantemente la temperatura central. El objetivo de la temperatura: valorar el estado del individuo, reconocer y referir los cambios y alteraciones que precisen la revisión médica, mantener un registro gráfico del paciente. Principios científicos de los signos vitales. La temperatura normal es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. La temperatura puede variar de acuerdo a la edad. Es más baja en pacientes de edad avanzada la hora del día. Es menor en la mañana y más alta al mediodía y al anochecer. Depende de la cantidad de ejercicio o extremos de la temperatura ambiental. Tipos de temperatura. Tenemos la temperatura axial, tenemos la temperatura oral, la temperatura rectal, temperatura vaginal y temperatura óptica. El termómetro de mercurio es un tubo de vidrio sellado que contiene mercurio, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. Este cambio de volumen se aprecia en una escuela graduada. El termómetro digital son aquellos que, valiéndose de dispositivos traductores, como los mencionados, utilizan luego un circuito electrónico para combatir el número de las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Por decir, este de aquí es la temperatura. Tenemos el termómetro infrarrojo o láser. Es ideal para medir la temperatura sin contacto. Los termómetros infrarrojos son capaces de medir la temperatura de un cuerpo o un objeto, dependiendo de la radiación que éste puede llegar a emitir. Los podemos encontrar tanto sin contacto como necesitándose contacto para poder realizar su actividad. El termómetro infrarrojo del oído mide la energía infrarroja emitida por el tímpano del paciente durante una longitud de tiempo calibrada. La respiración es la acción y resultado mediante el cual los seres vivos absorben y expulsan el aire, tomando parte de las sustancias que componen. Materiales para controlar la respiración son reloj con segundero, libretita, lapicero verde y fonendoscopio.
Control de la respiración. El control de la respiración se produce de forma automática. Los encargados de llevar a cabo la respiración son los centros nervios respiratorios situados en el vólvulo y en la protuberancia, aunque también pueden controlarse de forma voluntaria, sobre todo si queremos modificar el ritmo respiratorio. Estos centros respiratorios controlan la frecuencia y el ritmo respiratorio. Factores que alteran la respiración. El ejercicio. La actividad muscular produce un aumento temporal de la frecuencia respiratoria. La hemorragia aumenta la respiración. La edad. A medida que se va desarrollando la persona, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir. La preparación del paciente para el control de la respiración. Comprobar la identidad del paciente, colocar al paciente de cúbito o supino. Siempre sé que sea posible. No es conveniente informarle de que se le va a medir la frecuencia respiratoria, ya que podría cambiar involuntariamente el ritmo. Es conveniente medirle al mismo tiempo con otros signos vitales, como puede ser el pulso. Pedirle que guarde silencio durante la técnica. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Lisette Lorena Flores Pérez y continuando con el tema de signos vitales, voy a iniciar hablando sobre el pulso. El pulso es la palpación de una onda súbita sobre los vasos arteriales. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. Cifras normales del pulso. El pulso normal varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. Por ejemplo, en niños de meses, 130 a 140 pulsaciones por minuto. En niños, entre 80 y 100 pulsaciones por minuto. En los adultos, 72 a 80 pulsaciones por minuto. En los adultos mayores, de 60 o menos pulsaciones por minuto. Sitios donde se pueden tomar el pulso. Entre ellos está el 100, que es el temporal, en el cuello, carroideo, parte interna del brazo humeral, en la muñeca radial, parte interna del pliegue del codo cubital, en la ingle femoral, en el dorso del pie pedio, en la tetilla izquierda de bebés apical. El procedimiento: colocar al paciente en decúbito dorsal o semifowler y seleccionar la arteria en que tomar el pulso. Presionar la arteria ligeramente con la punta de los dedos índice y medio. Contar con el número de los latidos durante el minuto. Identificar frecuencia, ritmo, amplitud y tensión del pulso. Hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de registro y finalmente dejar cómodo al paciente. En cuanto a la frecuencia, está la taquicardia, que es una frecuencia rápida de 100 por minuto. La bradicardia, frecuencia lenta de 60 por minuto. Y en cuanto al ritmo, está la dirrítmica, ritmos irregulares, arritmia, serían ritmos alterados. Las precauciones: no tomar el pulso cuando el paciente haya estado en actividad o alteraciones emocionales. Evitar colocar el dedo pulgar porque el dedo pulgar tiene latidos propios. Verificar que la región o miembro en que se va a tomar el pulso esté en posición o de descanso sobre una superficie resistente. Presión arterial. Es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias a medida que influyen en ella. Dentro de sus objetivos, identificar las variaciones en la presión arterial en el paciente, colaborar en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia él.
sin crear estancamiento sanguíneo, exceso en los vasos. Cuando mayor sea la presión de llegada que obliga a pasar la sangre de las venas al corazón, tanto mayor será el volumen de sangre expulsada en la presión arterial. Se eleva durante la sistólica y disminuye durante la diastólica. Los valores de tensión. Debido al movimiento ondular de la sangre, existen valores de tensión. La tensión sistólica, que es la presión de la sangre que resulta de la contracción de los ventrículos. La tensión diastólica es la presión en el momento en que los ventrículos están en reposo. La tensión diferencial es la presión es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Sitios para tomar la presión. Encontramos en la arteria humeral o braquial, en el pliegue del codo, en la arteria femoral, en la arteria poplitea y en la arteria tibial. Equipo para tomar la presión. Necesitamos el estetoscopio, también necesitamos el esfigmomanómetro, lápiz y papel para registro. Las alteraciones de la presión arterial. Dentro de ellas está la hipertensión, que es el aumento de la presión vascular sanguínea, es la tensión arterial anormal alta por encima de 140 milímetros de mercurio o encima de 100 milímetros de mercurio diastólica. La hipotensión es la presión baja reducida, especialmente en la sangre. Es una presión arterial anormal baja por debajo de los 100 milímetros de mercurio de la sistólica a 50 milímetros de mercurio de la diastólica. Técnicas para la toma de la tensión arterial. Indicar al paciente que descanse, ya sea acostado o sentado. Ayudarle a colocar el brazo apoyando en su cama o en una mesa en posición supina. Colocar el esfigmomanómetro en una mesa cercana. El aparato en forma de caja debe colocarse de manera que la escala sea visible por el personal de enfermería. Colocar el brazalete alrededor del brazo con el borde inferior a 2,5 centímetros por encima de la circulación del brazo, a una altura que corresponde a la del corazón, evitando la presión del brazo. Colocar el estetoscopio en uso, colocar el estetoscopio en posición de uso en los conductos auditivos externos con las olivas hacia adelante, con las puntas de los dedos medios e índice, localizar la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en este lugar, procurando que no quede por debajo del brazalete, por si pero que la piel esté sin presionar. Sostener la perilla de caucho con la mano contraria y cerrar la válvula de tornillo. Mantener colocada el estetoscopio sobre la arteria. Regresar la acción de bombeo con la perilla e insuflar rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve a 20 o 30 milímetros de mercurio, por arriba del nivel en que la pulsación de la arteria ya no se escuche. Aflojar cuidadosamente el tornillo de la perilla y dejar que el aire escape lentamente. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el nivel de la escala de mercurio y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica. Continuar aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga escapando lentamente y mantener la vista fija en la columna del mercurio. Escuchar cuando el sonido agudo cambie por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido claro es la presión diastólica. Abrir completamente la válvula dejando escapar todo el aire del brazalete y retirarlo. Y finalmente hacer anotaciones correspondientes en la hoja de registro. Muchas gracias, licenciada. Estaremos para la próxima.